dio la vida. Ahí se las dejo de tarea. Bueno, vámonos con Jesús Lemus. Ese sí es maestro, para que vea. Le duela a quien le duela, le pese a quien... Hoy vengo muy sarcástico, fíjese. Pero es que entre más escupen el veneno estos personajes, más nos generan ganas de presentarle información que vale la pena, que creemos que sirve para abrir los ojos. Y si no me cree, déjeme saludar al maestro Jesús Lemus. Ese sí que es un periodista de a pie. Y él sí sufrió la represión de esos enemigos de la libertad de expresión como Genaro García Luna y Felipe Calderón. Mi querido Jesús Lemus, ¿cómo te va? Perdóname que te presento así, pero ya me hicieron enchilar entre los Ciro Murayama y los Loret. Ya empieza uno medio alterada a la mañana. Te saludo con gusto, mi querido Vicente. Siempre un placer poder saludarte, poder estar contigo en este espacio de los jueves, que bueno, ya me acostumbré y espero que te acostumbres también. Y qué bueno lo que señalas, el decir que pues no somos iguales, afortunadamente. Qué bueno que no le llegamos ni a los talones a ese nivel de periodismo que manejan los entonces encumbrados y que hoy están chillando, pues porque ya no tienen chiche. Y qué bueno, porque eso nos da fuerza y fortaleza, mi querido Vicente, para seguir haciendo periodismo desde nivel de la calle. Oye, por cierto, nada más dame tu opinión. ¿Es Andrés Manuel López Obrador un peligro para la libertad de expresión? ¿Es un peligro para la prensa? Te lo pregunto porque tú sí fuiste encarcelado injustamente en un penal de máxima seguridad por ejercer el periodismo, Jesús, y te lo pregunto en momentos en que dice Ciro Gómez Leiva que se siente intimidado porque el presidente lo exhibe en la mañanera. Los Aguilar Camín, los Krause, los Loret se dicen víctimas del cuasi dictador comunista. Te lo pregunto porque hoy hasta el presidente dijo, me equivoqué. En el caso de Ciro Gómez Leiva, su patrón no es dueño de uno, sino de 2 cárceles privadas. O sea, el presidente sí tiene otros datos y les arde como no tienes una idea. Dame tu opinión de eso. Mira, mi querido Vicente, yo pienso que tenemos un estado de libertad de expresión, libertad de prensa en México, como no lo habíamos tenido, pues al menos en los últimos 3 sexenios, hay que decirlo de manera muy clara. Creo que, como tú lo señalabas ahorita de manera muy clara también, hoy que haya periodistas inconformes llorando por la chichi, por el chayote que les quitaron, y que le digan estúpido al presidente, que lo ofendan, que se vayan contra la figura presidencial, pues es una muestra precisamente del grado de la libertad de expresión que hemos alcanzado. Lo comentábamos la otra vez en el programa del sábado pasado, de las 4 a las 5, aquí en Sin Censura, donde decíamos que, bueno, por primera vez, luego de 20 años, llegamos, hablando de cifras y de datos concretos, llegamos a un primer cuatrimestre de un año sin que hubiera una muerte de un periodista. Lamentablemente se presentó la muerte ya de un periodista, el asesinato de un periodista hace unos días, que lo vamos a platicar en otra ocasión, pero el hecho de que lleguemos a un primer cuatrimestre sin asesinato de un periodista, con la disminución de las agresiones a la prensa a la baja, pues eso habla de que estamos teniendo en México un nuevo repunte en la libertad de expresión. El hecho de que estemos aquí tú y yo hablando y platicando sin ningún tipo de censura, esto te aseguro que en la pasada administración, que yo todavía no me incluía aquí contigo, o en la pasada administración de Felipe Calderón o en la de Vicente Fox, no hubiera sido posible de ninguna forma. Hubiera habido algún tipo de atentado a la libertad. Yo creo que están mal estos señores. Creo que sí tenemos un estado más consolidado en cuanto a la libertad de expresión, y te digo, la prueba son ellos que están ahí, mientan madres y nadie les dice nada, como a otros que fuimos perseguidos por exponer casos de corrupción o casos de verdad, ¿no? Entonces creo que sí estamos en una mejor condición que antes, mi querido Vicente. Y en ese sentido, grábenos, don David, pregunto yo, ¿qué piensas de esta cartita que manda, perdón por la risita, el jefe Diego Fernández de Ceballos, que pide su mañanera y escribe? Les leo la carta que ayer les compartía primero en Sin Censura Nocturno y que ya tiene una respuesta del presidente después de la mañanera. Dice Diego Fernández de Ceballos: en su conferencia de prensa en Palacio Nacional del 7 del presente mes, usted me imputó conductas que constituyen necesariamente delitos graves. La primera de ellas consistió en que estoy vinculado a un grupo opositor a su gobierno
que recibe fondos del gobierno estadounidense y que nos proponemos evitar que los recursos públicos se apliquen en beneficio de los mexicanos más pobres. Acto seguido afirmó que yo participé como abogado en una maniobra ilegal e inmoral que tuvo como consecuencia la devolución tramposa de muchos miles de millones de pesos de impuestos en beneficio de una empresa refresquera. Por la gravedad de los hechos que me imputa y porque usted utiliza instalaciones y recursos públicos para denigrarme, señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustenten, dándome la oportunidad de responderle. De obsequiar mi petición quedará como hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra. En caso contrario, y si no se retracta, yo daré un paso adelante y usted resultará simplemente un difamador cobarde que denigra a México en la presidencia. ¿Y qué responde el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, Ceci? Ay, nanita, dijo, ¿no? A ver, muéstrenos, por favor, el momento en el que responde a Dalila Escobar con este planteamiento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo del financiamiento a grupos opositores por parte de fondos de Estados Unidos, pues también sale ya Diego Fernández de Ceballos, no sé si vio la respuesta que le dio en torno a esta relación que usted hace. Lo que dice es que, bueno, le imputa delitos graves y que él estaría dispuesto, o le pide a usted que ponga fecha para que él venga a Palacio Nacional y escuchar los argumentos, escuchar las pruebas. Ay, nanita. Y que en caso de que sí, o sea, de que sí lo acepte, de que venga y usted le pueda decir, pues, frente a frente estos señalamientos, las pruebas que tiene, estaría usted, lo que él dice en la carta, estaría usted sosteniendo y justificando su palabra. De lo contrario, bueno, lo llamó... Déjeme a ver, Ceci, estamos viendo la exposición de Dalila Escobar, la colega periodista, y el presidente Andrés Manuel López Obrador escuchando el planteamiento para responderle contundentemente a Diego Fernández de Ceballos. ¿Ya lo tiene, Ceci? Vamos a continuar viendo y escuchando lo ocurrido en la mañanera. Dijo que sería difamador cobarde en caso de que no sostenga esto. ¿Qué responde usted a Diego Fernández? Pues es muy sencillo, que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no, que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos. Que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados. Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias, y que nos diga por último de cuánto fue el moche. A la madre, qué madriza le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a Diego Fernández de Ceballos. Pero, maestro, para pasar al tema que tenemos acordado, dame tu opinión. Mira, yo veo gran libertad de expresión en la que Diego Fernández de Ceballos puede exigirle al presidente lo que él quiera y que el presidente le responde en la mañanera y que hay un diálogo circular de ida y vuelta sensacional como no lo habíamos visto nunca antes. Dame tu opinión porque, insisto, hasta Felipe Calderón ha llamado dictador a López Obrador. Pues yo no
yo no veía nunca o nunca había visto a un dictador que tuviera estas atenciones para sus críticos. Es eso, Vicente, lo que decimos. Ojalá hubiéramos tenido esta dictadura de la libertad de expresión que hoy tenemos, la hubiéramos tenido pues, en la pasada administración y en la anterior, porque fueron situaciones de constante amenaza para todo aquel que disentía, no nada más disentía, sino a todo aquel que exponía las cosas ocultas de la agenda nacional y de las relaciones entre el gobierno y sus partes en el sector privado, como lo está exponiendo el presidente López Obrador. Ahora sí, habría que preguntarle a estos expresidentes que digan o no, que digan ellos si fueron parte de ese bloqueo a la prensa, de esa mordaza, de ese privilegio a unos cuantos, que digan si en sus gobiernos hubo asesinatos del Estado contra periodistas. O sea, estamos hablando de que están prácticamente fuera de lugar estos señalamientos. Ellos mismos están acusando de que no hay libertad de prensa y hacen uso de la libertad de expresión justamente al reclamarle al propio presidente de la República. Entonces creo que están muy, muy fuera de lugar, maestro. Además, solo para cerrar este tema, se quejan amargamente del circo de las mañaneras y ya algunos piden hasta su propia mañanera. Tan, tan. Bueno, a ver, maestro Jesús Lemus, hablemos de lo que hay detrás de la minera de Cananea del Cobre, que ha sido tema de atención del presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Hay 54, me corrige si estoy equivocado o tengo datos equivocados, hay 54 millones de dólares perdidos que no se los quieren pagar a los trabajadores, y también existe un amago de Grupo México, el de Germán Larrea, que quiere extender el perímetro de la mina por lo menos un 10% más. Este es un tema que tú has traído ya por mucho tiempo, el de las mineras, mi querido Jesús Lemus. Sí, es correcto, maestro, es correcto, mi querido Vicente. El tema de las mineras, bueno, pues va emparejado como el caso de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Con la empresa Jugos del Valle. También se beneficiaron y están chillando, por supuesto, por la situación de que hoy ya no tienen los privilegios que antes. Y otra vez surge el tema de la minera Buenavista del Cobre, la que en 1990 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari entregó prácticamente a precio de oferta a su amigo el empresario Germán Larrea Mota Velasco, dueño del Grupo México, el que pagó menos de una cuarta parte del precio real de la mina, y que al día de hoy genera esta mina utilidades por más de 2,000 millones de dólares al año. La mina Buenavista del Cobre, que se ubica en el municipio de Cananea, en el estado de Sonora, en donde no sobra decir que es un verdadero problema para los habitantes de la zona, ha surgido de nueva cuenta en el debate nacional, debido a la disputa son 55 millones, mi querido maestro, 55 millones de dólares que nadie sabe en dónde quedaron. Esos 55 millones de dólares son parte de un fondo que entregó el gobierno federal a la minera desde 1995. Esto para financiar el proceso de liquidación de un grupo de más de 200 mineros que fueron cesados. Sin embargo, hasta el día de hoy, a más de 25 años de haberse entregado dicho fondo, los mineros siguen sin recibir el pago correspondiente a su liquidación laboral. Esos 55 millones de dólares, se dijo durante el sexenio del presidente Vicente Fox, fueron sustraídos por el líder del sindicato minero y hoy senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien por ello fue objeto de una persecución judicial y fue obligado a un exilio de más de 12 años en Canadá. El exilio del senador terminó en el 2018, cuando regresó a México con el fuero legislativo, luego de demostrar que en sus cuentas personales nunca existieron esos dineros, razón por la cual el mismo Napoleón Gómez Urrutia hoy ha insistido para que se indague sobre la ubicación de los recursos que ahora se ha establecido siempre estuvieron en las cuentas de la minera Grupo México. Pero el tema del dinero que se debe a los trabajadores, muy delicado por cierto, es solo un pretexto para sacar a relucir el grado de corrupción bajo el que opera la mina Buenavista del Cobre de Cananea y el Grupo México. Hoy la minera, se sabe, por fuentes muy cercanas a la directiva de ese corporativo, está tratando de chantajear al gobierno federal. Sí, maestro, así como lo oyes. El Grupo México pretende negociar con la obligación de su adeudo una extensión del perímetro sobre el que viene extrayendo más de 200,000 toneladas de cobre. El Grupo México quiere obligar al gobierno mexicano a que otorgue nuevos permisos de explotación
para ampliar su superficie minera en por lo menos otros 50 kilómetros cuadrados. Actualmente la mina Buenavista del Cobre tiene concesionada una superficie de más de 800 kilómetros cuadrados de suelo, que es el tamaño de casi 2/3 partes del territorio que ocupa la Ciudad de México, de los cuales son explotados solo 1/10 parte de ese suelo actualmente. Pero las proyecciones del Grupo México son apropiarse de toda la veta de cobre, la más grande del mundo, por cierto, que se extiende en esa zona bajo una superficie de 1,600 kilómetros cuadrados, donde se cuenta con reservas probadas de cobre para seguirla explotando en forma ininterrumpida por lo menos hasta el año 2065. Ante la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de negar nuevas concesiones mineras, sobre todo a grandes empresas transnacionales, el proyecto de expansión de la mina Buenavista del Cobre se ve truncado. Por esa razón es que hoy el Grupo México quiere negociar el finiquito de los trabajadores mineros despedidos a cambio de nuevas concesiones mineras dentro de las demarcaciones de Cananea. De acuerdo a fuentes fidedignas que operan dentro de la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, se sabe que desde el 2017 el Grupo México presentó 16 denuncios mineros para apropiarse bajo el régimen de concesión de por lo menos 20 kilómetros cuadrados de nuevos suelos para explotar. Esos 16 denuncios, que en términos prácticos son 16 peticiones de nuevas concesiones mineras, no fueron atendidos por la administración de Enrique Peña Nieto, porque el tiempo de la transición llegó antes de que el Grupo México hiciera la entrega de los estudios de manifestación de impacto ambiental. Por esa razón quedaron inconclusas las gestiones de nuevas concesiones. Hoy, ante la política oficial de negar nuevas concesiones mineras, el Grupo México ve amenazado su proyecto de expansión económica. Por eso ha revivido el tema de los finiquitos laborales y por eso trata de encandilar al gobierno federal para llegar a una mesa de negociación en donde se cambie el pago de los 55 millones de pesos por nuevos permisos de extracción minera. Pero más allá de la forma chapucera en que el Grupo México quiere negociar la expansión de su territorio para explotar la veta de cobre con la que fue maldecida la zona de Cananea, los nuevos permisos en proceso de solicitud se le deben negar a este consorcio por un solo hecho, mi querido Vicente. La mina de Buenavista del Cobre, más que una bendición económica, ha sido una maldición para los habitantes de Cananea. A causa de la mina, por los efectos de contaminación, las enfermedades raras en niños han venido creciendo. De cada 10 enfermedades raras que se registran en México, por lo menos 4 casos de ellas se presentan solo en el municipio de Cananea. Según cifras del Seguro Social, Cananea es el primer municipio en enfermedades de la piel y vías respiratorias en niños. Y también, por la contaminación de la mina, el agua más contaminada de todo el país se encuentra justamente en ese municipio. A esto hay que sumar otro dato, el que da a conocer la Comisión Nacional del Agua, que dice que de todos los municipios del país es Cananea en donde el mayor volumen de agua subterránea es sustraído por una empresa industrial. Además, en esta misma localidad es donde se registran los niveles más altos de partículas contaminantes en el agua que se destinan para el consumo humano. Si se le quiere sumar a la falta de responsabilidad social del Grupo México, hay que recordar que la mina Buenavista del Cobre es la responsable del ecocidio generado por el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que afectó, mejor dicho, a más de 22,000 personas. El hecho ocurrió en el 2014 y todavía los efectos de contaminación se resienten. Bajo ese panorama, mi querido Vicente, es que hoy el Grupo México maniobra mediante la presión para seguir gozando de los beneficios que tuvo de manera irrestricta de las pasadas administraciones. Ojalá que los encargados de las concesiones mineras puedan reparar en esto y que no cedan a la presión y que vuelvan a establecer el orden en esa zona. Este es mi reporte, mi querido maestro. Pues hay que estar al pendiente porque es un tema sensible, sobre todo en Sonora, en donde el tema minero es de suma importancia, querido Jesús, en donde hay una gran cantidad de litio, en donde hay una gran presencia de Grupo México, de Germán Larrea. Te pido por favor que nos mantengas al tanto y le voy a pedir a la gente que te siga apoyando, por favor, en tus redes sociales, con tus libros. Deberías de darnos también la lista de libros para que los busque la gente en su librería favorita y obviamente
que vean y escuchen el espacio que conduces todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Sin Censura TV y Sin Censura Media, querido Jesús. Muchas gracias, mi querido Vicente, y por supuesto que estamos al pendiente de decirle a la gente que me busquen. Estoy en redes sociales, en Facebook como como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @Lemus Barajas, y por supuesto estoy escribiendo para Los Angeles Times y para el semanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. También el espacio, por supuesto, que tan amablemente me has concedido, de los sábados de 4 a 5 de la tarde, ahí estamos en contacto con la gente, y adelantarles que mañana, bueno, en el espacio de mañana de Sin Censura, del sábado de Sin Censura, vamos a platicar justamente, vamos a analizar los problemas del mecanismo de protección de periodistas, vamos a platicar también la situación de cómo se encuentra la investigación del asesinato del compañero Valdés en Culiacán. Recordemos que es aniversario de su asesinato el próximo 15, y bueno, vamos a estar platicando con gente que sabe del tema. Muchas gracias, mi querido Vicente. Claro que sí. Oye, ¿y qué libros le recomiendas a la gente para que entienda? Precisamente hay un libro que escribe sobre el tema de los mineros, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Justamente este tema de Cananea lo abordo de manera muy precisa y muy puntual. Busco todas las aristas y lo expongo en el libro México a cielo abierto. Ahí le dedico 2 capítulos al tema no solamente al tema del Grupo México, de cómo está operando en la zona de Cananea y en las zonas de Nueva Rosita, en Coahuila, con la mina Pasta de Conchos y el caso Pasta de Conchos, sino también expongo pues otra presencia, como lo que hace en Taxco, por ejemplo. Ahí en el libro México a cielo abierto doy un panorama general de los 916 conflictos que existen en México, de disputa, de violencia, a causa de la minería, precisamente por el arrebato del territorio y por la contaminación del agua, del suelo y por supuesto del aire. Entonces, en ese libro lo encuentran, en el libro México a cielo abierto, mi querido Vicente. Muy bien, pues te mando un abrazo, Jesús. Maestro, estamos al pendiente. Gracias, un abrazo. Cuídese. Jesús Lemus, periodista de a pie, encarcelado injustamente en tiempos de Calderón y de García Luna. Y yo lo menciono porque aquellos que se quejan de ataques desde el poder a la libertad de expresión, que le pregunten, que le pidan una que otra leccioncita a Jesús Lemus y después hablamos.